Buenas tardes, buenos días, buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad vamos a hablar acerca un poco de lo que vendrá a ser la lesión celular. En esta oportunidad, quien les habla es Joshua Honorio, en representación de Espacio Médico, cuyo director académico es el doctor Espinosa Colonia David Ronan. Como les mencionaba un poco al inicio, en realidad estos van a ser temas introductorios a lo que es la lesión celular, y este video en general va a ser más relacionado con lo que vendría a ser la necrosis, no tanto con la apoptosis, que es otro tipo de muerte celular. Pero antes de hablar de este tipo, ¿no? De conclusiones, por así decirlo, de finales, primero tenemos que hablar de qué es la lesión celular, ¿no? De qué está compuesta la lesión celular. Pero antes de ello, obviamente, tenemos que recordar, ¿no? Cuando hablamos nosotros de lo que vendría a ser, a quién vamos a afectar, el nombre creo que está muy claro, o sea, la célula, ¿no? Principalmente la célula, después al tejido, el órgano, como quieran. Pero al que primero va a sufrir el daño, la noxa, es lo que vendría a ser la célula. ¿Ya? Ahora, ¿esta célula qué es? Es básicamente la unidad funcional de cualquier ser vivo y dependiendo de su situación, de su localización, va a desempeñar diversas funciones. Tenemos células miocárdicas, tenemos células, por ejemplo, a nivel pulmonar, tenemos células a nivel hepático, tenemos células a nivel renal. Entonces, dependiendo de dónde esté ubicado, vamos a tener diversas funciones y en realidad también vamos a tener diversas consecuencias clínicas dependiendo del daño que se ha establecido, ¿no? Y claro, cada una de ellas va a sufrir ciertos tipos de adaptaciones que lo hacen de algún otro modo en base a un nuevo contexto que sufre la célula, ¿no? Falta de oxígeno, no sé, una hipertrofia, capaz. Recordemos que hay distintos tipos de mecanismos de adaptación celular que, bueno, de alguna otra forma van a ser repasados en otro video, pero no está de más mencionarlos. Ahora, ¿cuál es el índice como tal de la siguiente ponencia? Pues vamos a hablar de qué es la lesión celular, cuáles son las causas de la lesión celular, qué lo puede provocar, tal vez una hipoxia, tal vez un daño mecánico, un daño eléctrico, quién sabe. Tenemos muerte celular, necrosis, tenemos preguntas y dos pequeños casos clínicos que asociar a lo que vendría a ser la teoría que vamos a mencionar acá. Ahora, como les decía, ¿no? La célula es la unidad funcional de cada ser vivo. Pero para que la célula funcione como tal, nosotros tenemos que tener de forma íntegra, intacta, lo que vendría a ser la bicapa, ¿no? La bicapa fosfolipídica, la membrana celular, que va a atribuir a la célula una diferencia entre el compartimiento intracelular y una diferencia entre el compartimiento extracelular. Muy importante no solamente para la armonía intracelular, sino también para la armonía que existe entre el medio externo y el medio interno. Ahora, como tal, si es que nosotros sufrimos un daño en la membrana celular, podemos decirte que prácticamente la célula está condenada a lo que vendría a ser la muerte celular. Pero cuando nosotros hablamos de que ya la célula ya pues no da más cuando hay un daño mitocondrial y un daño en la membrana celular, ¿ya? Un daño mitocondrial va de alguna u otra forma a significar ya el adiós de esta célula, pero obviamente la pérdida de la integridad estructural de esta membrana, compuesta por lípidos, fosfolípidos, por proteínas, de algunas moléculas de carbohidratos, pero tenemos ese concepto, ¿no? De que va a depender mucho de la integridad de la célula. Pero como tal, ¿qué afecta a la célula? ¿Qué afecta a la membrana celular? Pues básicamente son las noxas, ¿no? Las noxas, cualquier tipo de daño que pueda provocar o cualquier tipo de injuria que pueda provocar un daño, ¿no? Ahora, como tal, los tipos de... Cuando esta noxa es abrumadora, y como tal la célula no puede contener el daño, no puede resistir el daño, falló la adaptación celular, la célula tiende a morir. Entonces, como tal, tenemos dos tipos de muerte celular. La, la muerte celular programada o apoptosis y la muerte celular no controlada, que es la necrosis. Ahora, hay unas grandes diferencias en realidad que marcan cada una de ellas, no solamente a nivel de mecanismo, sino a nivel de consecuencia tisular. Pero eso ya lo vamos a dilucidar más adelante. Ahora, ¿cuáles son las causas como tal de la lesión celular para llegar a la muerte? Pues tenemos varias en realidad. Tenemos sobre todo lo que es la hipoxia, la privación de oxígeno, como lo menciona el libro de Robinson de Port, no recuerdo muy bien. La cosa es de que la hipoxia va a ser una causa importante para la lesión celular, ¿ya? Pero también para la muerte celular. Como tal, el flujo sanguíneo se puede ver reducido, ¿ya? Como tal, la hipoxia surge por ello. Al menos en la mayoría de casos, es por ejemplo que hay un vaso sanguíneo que está obstruido
que está obstruido, y el flujo sanguíneo disminuye. Entonces este flujo sanguíneo va a empezar a llegar en menor cantidad a los tejidos. Los tejidos empiezan a experimentar hipoxia, ¿no? Entonces, en ausencia de este elemento importante, van a tratar de adaptarse al nuevo medio, pero no, algunas células no adaptan al nuevo medio y terminan muriendo, terminan muriendo. Ahora, como tal, el hecho de que el oxígeno sea importante no significa que en elevadas concentraciones sea tóxico en realidad. El oxígeno en elevadas concentraciones sí termina siendo tóxico, pero eso ya habría que hacer una revisión un poco más, no detallada ni extensa, pero una revisión ya que sirve para otro video. Ahora, como tal, otras condiciones que pueden conllevar a lo que es la hipoxia es la anemia, por ejemplo, o una insuficiencia respiratoria. ¿Ya? También tenemos agentes físicos como temperaturas extremas o lesiones extremas como traumatismos. También tenemos agentes químicos, por ejemplo, los fármacos, las drogas, o hasta inclusive, como les mencionaba, el oxígeno en altas concentraciones que puede llegar a ser tóxico, ¿no? Después tenemos a los agentes biológicos, a las bacterias, a los virus, a los hongos, a los parásitos, y en consecuencia también tenemos a las reacciones inmunitarias que puedan estar frente a ellas, ¿no? O frente a algún tipo de enfermedad. Como tal, algunas reacciones pueden causar lesiones celulares. ¿Por qué? Porque tienen una reacción nociva ante autoantígenos endógenos. Entonces, básicamente eso es la propiedad de las enfermedades autoinmunitarias. También tenemos ciertas condiciones como la obesidad, síndrome metabólico, y también tenemos condiciones genéticas, ¿no? Que puedan predeterminar cierto daño celular que puede haber en la célula, a nivel celular. Pero bien, entonces cuando hablamos nosotros de la lesión celular en un estado reversible, es decir, tenemos un pequeño caminito, ¿no? La lesión celular primero va reversible, de reversible pasa a irreversible y de reversible pues obviamente la muerte. Pero la lesión celular reversible se caracteriza por dos mecanismos, que el primer mecanismo es la tumefacción generalizada de las células y organulos, es decir, el ensanchamiento de las células. ¿Pero por qué se da esto? Se da básicamente porque hay un fracaso en la bomba sodio-potasio TPasa. Hay un fracaso en la bomba sodio-potasio TPasa, la cual se debe a una deficiencia de oxígeno. Aquí obviamente otra vez hablamos de hipoxia. Hablamos de hipoxia. Una deficiencia de oxígeno posterior a una lesión mitocondrial. Posterior a una lesión mitocondrial. Entonces, ¿ello qué va a hacer? De que la célula empiece a ingresar agua, empiece a ingresar agua, y de alguna u otra forma termina haciendo esta manifestación, ¿no? Que es la tumefacción, que es importante destacar que es la primera manifestación de en casi todas las formas de lesión celular, ¿ya? Todas las lesiones celulares. Ahora, ¿cómo se ven estas células? Pues básicamente tienen un aumento, ¿no? O sea, tienen un aumento en el tamaño que va a producir al fin y al cabo ciertas características al órgano afectado, con los cuales son palidez, turgencia y un aumento en el peso, ¿ya? Por el aumento del tamaño. También tenemos lo que es el cambio graso, que en realidad pues va a estar presente en órganos con una función importante en el metabolismo lipídico, ¿no? Pero entonces, ¿por qué es importante repasar esto? Porque pues como les dije, es un camino en realidad. Lesión celular reversible, reversible, muerte celular, ¿ya? Retomando el camino de la muerte celular como tal, tenemos que ya hablar de lo que es la necrosis, cuando es ya irreversible y de alguna otra forma es considerado un insulto irreparable, ¿no? Algunos autores le llaman así como insulto irreparable. Ahora, como tal, hay múltiples mecanismos que pueden explicar la, la muerte de este tipo, ¿no? Uno de ellos es como tal la pérdida de la integridad de la membrana celular. Yo les dije que la membrana celular permite diferenciar el medio externo del medio interno. Entonces, la pérdida de la estructura hace que los iones extracelulares, como por ejemplo el sodio, se muevan dentro de la célula para posteriormente generar una liberación de líquido, ¿no? Ello va a provocar una hinchazón de la célula y sus organulos, ¿no? Lo que estábamos viendo anteriormente. Ahora, como tal, en realidad no es el único mecanismo, porque hay otros mecanismos, como por ejemplo es el daño a la membrana lisosomal. Recordemos que el lisosoma es una estructura esférica que transporta lípidos, macroproteínas que van a ser hidrolizadas, ¿ya? Que van a ser hidrolizadas. Entonces, la ruptura de esta membrana lisosomal va a producir la liberación de las enzimas proteolíticas de la célula, en la célula. Como por ejemplo,
enzimas tenemos a las proteasas, a las ARNasas, a las ADNasas y a las fosfatasas, entonces, ¿no? Que al activarse pueden provocar daño. ARNasas, por ejemplo, en el ARN y ADNasas, por ejemplo, en el ADN, ¿no? Pero como tal, como se describe acá, el principal mecanismo es la pérdida de la membrana plasmática, es la ruptura de la integridad de la membrana plasmática. Ahora, ¿ello qué va a hacer como tal? Va a generar un derrame del contenido intracelular al tejido circundante, y esa es una de las diferencias que habían a nivel tisular, como les explicaba al inicio, de una forma muy breve. ¿Ya? Todo el contenido intracelular se va a liberar, entonces va a generar inflamación, ¿ya? Va a generar inflamación, cosa que al menos en la mayoría de casos de apoptosis no se puede visualizar, ¿no? Ahora, hay algunas sustancias específicas que se liberan a partir de ese proceso, que son las DAMP, que son los patrones moleculares asociados a daño. ¿Ya? Pero ¿cuáles son? ¿Qué ejemplos tenemos? Tenemos a lo que vendría a ser el ATP, liberado por la injuria mitocondrial, y tenemos el ácido úrico, producto de la degradación del ADN. Estos van a ser recogidos por ciertos receptores que se encuentran a nivel de los macrófagos, desencadenando así la fagocitosis de estos restos, ¿no? Como también la producción de ciertas isotoninas inflamatorias, contribuyendo otra vez a la inflamación. Ahora, en realidad, este escape de proteínas intracelulares, como lo dice acá, va a significar también una forma de diagnosticar una enfermedad. Ya lo vamos a ver en otras enfermedades, pero es importante que tengan esta noción al momento de ver, por ejemplo, qué marcadores se expresan en alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, troponina, tal vez, quién sabe. Eso lo vamos a ver ya más adelante. Ahora, morfológicamente, las células necróticas van a tener un patrón. Las células necróticas, esto, por ejemplo, es una imagen del Robbins. Es una necrosis coagulativa, parte de un infarto renal. Acá podemos ver una zona totalmente normal y la zona infartada. Y una de las características que voy a mencionar más adelante es que estas estructuras también son llamadas estructuras en lápida. Estructuras en lápida. Y si se dan cuenta, mantienen su integridad. Tal vez hay una relación entre lápida y de que estas estructuras mantengan como que la misma integridad, ¿no? Si se dan cuenta, son túbulos renales. Son túbulos renales, pero se pueden diferenciar en realidad. Lo que no se puede diferenciar son los núcleos, son las células. Es totalmente acelular, pero si se dan cuenta, es mucho más rosado, es mucho más eosinófilo que la zona normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que entender a partir de ello? Que las células necróticas, morfológicamente, presentan mayor eosinofilia en tinciones de hematoxilina eosina. ¿Pero esto por qué? Porque hay una pérdida de ARN citoplasmático, porque hay una pérdida de ARN citoplasmático y una acumulación de proteínas citoplasmáticas y una acumulación de proteínas citoplasmáticas que están desnaturalizadas, ¿ya? ¿Y esto en qué me sirve, Joshua? En que yo tenga mayor eosinofilia. Pues básicamente, de que el ARN citoplasmático es lo contrario, es basófilo. Si yo pierdo el ARN citoplasmático, yo no tengo que teñir de ese color. Y en contraste con ello, las proteínas citoplasmáticas desnaturalizadas se pegan mucho mejor a la eosina, se unen a la eosina, que es el colorante rojo. Entonces, a raíz de ello, vemos esa coloración tan intensa, ¿no? Esa coloración eosinófila en las células necróticas. Ahora, muy aparte de ello, también tenemos lo que es la pérdida del glucógeno. Esta pérdida del glucógeno, como dice ahí, va a brindar a la célula una apariencia vítrea homogénea. ¿Ya? Va a darle esa apariencia vítrea homogénea, como también la digestión de organelos celulares por parte de las enzimas produce de que el citoplasma se vea levemente vacuolado, ¿no? Levemente vacuolado. Ahí está. Y como tal, también tenemos lo que es de que algunas células muertas pueden ser reemplazadas por figuras de mielina, que en realidad no son más que precipitados de fosfolípidos arremolinados. Al menos así lo describe el libro. Y como les mencioné, esto es parte de la necrosis coagulativa. Entonces recordemos que en general en las necrosis, las células necróticas van a presentar mayor eosinofilia. ¿Por qué? Porque hay una pérdida del ARN citoplasmático y hay un aumento en las proteínas desnaturalizadas, ¿no? En las proteínas citoplasmáticas desnaturalizadas que se pegan a la eosina. Ahora, nuclearmente, nosotros también podemos presenciar en realidad tres rutas posibles, gracias a lo que es la degradación del ADN. ¿Cuáles son las tres rutas? Tenemos a la cariolisis, tenemos a la cariorexis
y tenemos a la pignosis. En referente a la cariolisis, tenemos una pérdida de ADN debido a una degradación enzimática que se da a partir de endonucleasas. Que tenemos que entender de que las endonucleases van a degradar al ADN. ¿Ya? Ahora, ¿ello qué produce? Produce una reducción en la vasofilia de la cromatina. ¿Ya? Con respecto a la pignosis, que también en realidad se observa en la apoptosis, se caracteriza por un menor tamaño nuclear, un menor tamaño nuclear y una mayor vasofilia. Y en el caso de la cariorexis, como si se darán cuenta, aunque no se puede, la imagen no se justicia, la calidad no se justicia en la imagen, en la cariorexis tenemos un núcleo fragmentado. Es un núcleo pignótico fragmentado. Ahora, vamos a ir con una ronda de preguntas. Las lesiones celulares dejan de ser reversibles cuando A, la membrana celular pierde su integridad, B, la disfunción mitocondrial es irreversible. A y B son correctas. La célula extraña, ya bueno. Eh, la célula extraña está en el colegio y canta Quiero ser el quinto Teletubby con un video de Miguel Ignacio en las casas porque ya no quiere estudiar medicina. Pues yo creo, chicos, de que en realidad la respuesta correcta es la alternativa D. Yo creo que no hay otra más que mencionar, pero ya poniéndonos serios, pues básicamente tenemos la alternativa A y B, que son correctas, porque ya les dije, o sea, si la célula pierde su membrana celular, pierde todo. Si la célula pierde la mitocondria, también pierde todo. Recordemos, mitocondria, chau mitocondria, menos oxígeno, menos bomba sodio potasio TPasa, menos bomba sodio potasio TPasa, tumefacción celular, ¿no? Tumefacción celular, primera manifestación en muchas de las lesiones celulares. Entonces, es muy importante recordar esto. Si la célula ya no tiene mitocondrias, ni tampoco tiene una membrana celular, fue. Pero bien, pensemos con el tipo de necrosis, porque las necrosis se dividen en realidad. Tenemos, por ejemplo, la necrosis coagulativa. La necrosis coagulativa, o también llamada isquémica. Necrosis coagulativa, o también llamada isquémica. La necrosis isquémica se da, se da en los órganos, a excepción de nivel cerebral. A nivel cerebral vamos a hablar de otro tipo de necrosis, que es la necrosis licuefactiva. ¿Ya? Ahora, el tejido afectado tiene una textura firme, si se dan cuenta. Tiene una textura firme que, como les mencioné anteriormente, mantiene su arquitectura. O sea, la arquitectura se mantiene. Pero ojo, esta arquitectura no se mantiene para siempre, se mantiene en realidad por solo unos días. Ahora, como tal, ¿por qué se sigue manteniendo una estructura? Porque la lesión estimulante produce la desnaturalización de enzimas. Entonces, ello bloquea la proteólisis de las células muertas. ¿Ya? Y ello además va a dar una coloración eosinófila intensa, muy aparte de las que les mencioné anteriormente. ¿Ya? Es importante tener en cuenta ello. Lo que les decía, la arquitectura celular se mantiene conservada, además las células son intensamente eosinófilas. ¿Ya? También lo que les mencioné anteriormente es de que los núcleos no se ven, ¿no? Pero igual podemos ver estas estructuras en lápida, me gusta llamarles. Ahora, una área específica de este tipo de necrosis se reconoce como infarto. Y ojo al piojo, porque yo me acuerdo que estaba en clase de anatopatología y un doctor nos presentó un caso clínico y nos preguntó, ¿no? ¿Esto qué es? Entonces yo con un compañero dijimos infarto. ¿Qué nos dijo el doctor? Primero se rió. Nos dijo, ¿pero infarto de qué? Infarto te lo puede decir todo el mundo, hasta el que cuida. ¿Infarto y qué? Tienen que tener mucho cuidado con eso. Infarto renal, infarto agudo miocardio. ¿Ya? Hay muchos tipos de infarto. Entonces, tienen que ser específico para el área específica a la cual nosotros nos estamos refiriendo. Después tenemos a la necrosis licuefactiva. Y la necrosis licuefactiva se va a observar, como les mencioné, a nivel del sistema nervioso central, a nivel cerebral. Entonces, o también se puede dar en realidad en infecciones bacterianas o fúngicas, ¿no? Morfológicamente, morfológicamente, las enzimas hidrolíticas consumen células moribundas, dañando así la integridad estructural, ¿ya? Dañando así la integridad de lo que vendría a ser el tejido y generan una masa viscosa. Y aquí se va en realidad a generar un cúmulo de microbios, leucocitos, y por ende
enzimas. Entonces, ello va a hacer de que el material necrótico se torne amarillento. Y este material necrótico pasa a llamarse pus. Es la combinación de todo ello, microbios, leucocitos, enzimas, células muertas. ¿Ya? Ahora, después tenemos otro tipo de necrosis, que es la gangrenosa, que en realidad como tal no es un patrón morfológico, no es un patrón morfológico, sino es un término clínico que hace alusión a la necrosis isquémica, coagulativa, a nivel de, a nivel periférico, a nivel de las extremidades. Pero ojo que no va a ser significado de isquemia, ¿eh? No exactamente, porque hay dos tipos. Se va a subdividir en una gangrena seca y una gangrena húmeda. La gangrena seca sí es el resultado de una interferencia con la irrigación sanguínea arterial. Se hace, per se, necrosis coagulativa. Y se va a caracterizar porque la piel se arruga y su color varía y tiende a ser pardo oscuro o negro. Y en realidad, una de las diferencias de la gangrena seca es de que tiene una diseminación lenta. Se disemina de forma lenta. Pero además tiene una línea de demarcación, tiene una línea de separación, así como el muro de la vergüenza, cruelmente colocado. Tiene una línea de demarcación que es provocado en realidad por el tejido, por la irritación tisular, por el tejido muerto. Entonces, esta línea de demarcación que va a separar lo que vendría a ser el área gangrenada y el tejido sano. ¿Ya? Entonces, dos cosas características de la gangrena seca, de que su diseminación es lenta y presenta una línea de demarcación que me separa el tejido afectado del tejido sano, ¿no? Ahora, la gangrena húmeda, en cambio, es motivo no tanto de una interferencia con la irrigación sanguínea arterial, sino es una interferencia, sí, pero del retorno venoso, ¿no? Desde la parte afectada, siendo como tal la invasión bacteriana un personaje principal para este proceso. La piel se torna húmeda, negra, y en la superficie podemos encontrar ciertas ampollas. Y ocurre en realidad otro patrón que es la licuefacción. ¿Ya? Recuerden que la licuefacción no solo a nivel cerebral, sino también a nivel de infecciones bacterianas, fúngicas, parasitarias. Entonces, y esta acción bacteriana va a generar un mal olor. ¿Ya? Ahora, como tal, podemos determinar que la gangrena seca es intrínseca en la mayoría de los casos de las extremidades, pero la gangrena húmeda puede afectar tanto a estas extremidades como a los órganos internos, debido a que si las bacterias invaden el tejido necrótico de una gangrena seca, esta puede tornarse una húmeda. Hay que tener cuidado con ello. La gangrena húmeda, la gangrena seca, disculpen, puede cambiar a ser una húmeda si es que las bacterias invaden. Ahora, como tal, existe un subtipo de gangrena especial, que es la gangrena gaseosa. La gangrena gaseosa, no confundir con la gaseosa, que ya la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y esta va a ser causada principalmente por la infección tisular de tejidos desvitalizados por una bacteria, que es la Clostridium, siendo la más predominante la Clostridium perfringens. ¿Ya? Ahora, como tal, en esta gangrena, en esta gangrena gaseosa, tenemos algo característico, que es la formación de burbujas de sulfuro de hidrógeno gaseoso a nivel muscular. Pasemos a lo que es la necrosis gaseosa. Otra vez no lo confundan con la gaseosa, que es territorio de la Clostridium, porque en la gaseosa ya entramos a otro territorio que en realidad vamos a hacer ya alusión a Mycobacterium. A Mycobacterium es un tema muy interesante con la necrosis gaseosa. Y no confundir en realidad. Vamos a hablar de una lesión crónica, que es la lesión granulomatosa, granuloma. Y cuando hablemos de granuloma tuberculoso, no quiero que me digan, necrosis gaseosa. No. La necrosis gaseosa es solamente el centro del granuloma. Ese es el calcium. Y en realidad se forma por un mecanismo, que ya lo vamos a explicar, pero tengan esa noción principal.
El Casium solo es el centro de la lesión granulomatosa crónica, del granuloma. No es todo en sí. O sea, tú no ves un granuloma y dices, necrosis. No. El Casium es el centro necrótico. ¿Ya? Ahora, como tal, Casium hace alusión a similar a queso. Ya lo vamos a ver más adelante por qué. ¿Ya? Ahora, vamos a explicarlo acá. Como tal, nosotros sabemos que Mycobacterium tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa. Es una enfermedad infectocontagiosa que eh, se puede transmitir mientras nosotros hablamos, ¿no? O sea, yo puedo estar realizando una ponencia presencial, por ejemplo, y yo puedo tener tuberculosis. Puedo tener tuberculosis y empiezo a hablar, ¿no? Expulso gotículas de aire. Expulso gotículas de aire. Vamos a dibujarlo. Expulso gotículas de aire. Tú estás acá, por ejemplo. Entonces, estas gotículas de aire, perdón, de saliva, disculpen, estas gotículas de saliva van a empezar a ser transmitidas. ¿Ya? Ahora, como tal, tenemos gotículas de saliva pequeñas y grandes, ya que van a también diferir entre la cantidad de microorganismos que hayan. Porque hay gotículas de saliva grandes que sí tienen una gran cantidad de, de estas micobacterias, pero van a quedarse atrapadas a nivel del tracto respiratorio superior. Lo que busca esta bacteria es dirigirse al tracto respiratorio inferior a nivel pulmonar, a nivel respiratorio. Entonces, respiratorio inferior. Entonces, las gotículas pequeñas en realidad son aquellas las peligrosas que pueden pasar por toda la cavidad respiratoria. ¿Ya? Ahora, pero el hecho de que yo esté aquí hablando y el hecho de que tú estés aquí escuchando, o viceversa, no significa que yo necesariamente vaya a contraer el Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Tiene que haber cierto tiempo, cierta exposición, tienen que pasar ciertas cosillas. Pero en general tenemos factores de riesgo, ¿no? Como todos lo saben, alcoholismo, tabaquismo, em, algún problema inmunológico, hacinamiento, muy sobre todo en nuestra sociedad, ¿no? Y en realidad algo curioso es que un estudio en Cuba eh, hizo una pequeña encuesta, ¿no? Una breve encuesta donde decía, ¿qué factores de riesgo consideras? Y uno de los factores de riesgo era ser universitario, era ser estudiante universitario, muy probablemente asociado a lo que es la vida loca del universitario. Drogas, alcohol, de los universitarios mal habidos, ¿no? Que el uso de drogas también es un factor de riesgo para tuberculosis. ¿Ya? Pero bueno, sigamos con la ruta. Como tal, la tuberculosis se va a transmitir por medio de lo que les decía, las gotículas de aerosol, que van a contener a la micobacteria. Entonces, estas gotículas van a ser impulsadas por quién? Por un paciente con tuberculosis activa, ¿ya? Activa. Puede ser al momento de hablar, al momento de toser o al momento de estornudar, ¿ya? Este huésped, este humano, inhala estas bacterias. Inhala. ¿Y a dónde llega el pulmón, como les dije? Entonces, aquí, en realidad, vamos a encontrar un intento de nuestro sistema inmune para sofocar la invasión. Vamos a encontrar que las bacterias se lo devoran al Mycobacterium tuberculosis. Pero el Mycobacterium tuberculosis tiene mecanismos que le ayudan a sobrevivir al pH, a la vacuola fagocitaria. Entonces, el macrófago de alguna otra forma va a establecer cierto contacto con su complejo mayor de histocompatibilidad, con un linfocito, y este linfocito va a liberar interferón gamma. Este interferón gamma va a potenciar la habilidad fagocitaria del macrófago. Entonces, lo normal en pacientes adultos sanos sería que pueda sofocar la infección, acabar la infección, o en su defecto, de que la infección pase a un estado latente. Pero ¿qué pasa en los humanos que no están tan sanos? O en realidad también en los humanos que están sanos puede pasar. Pero para ejemplificarlo, vamos a decir que no son humanos tan sanos. Como tal, esta bacteria tiene una capacidad de entrar en latencia. ¿Ya? Puede estar ahí 10, 20 años, mucho, muy exagerado, pero puede estar cierta cantidad de tiempo burlando el sistema inmune. Se lo va a burlar y cuando menos te lo esperes, ¡pum!, se reactiva y empieza a generar un daño inicialmente local y después hacer un daño sistémico. También se puede ver
tuberculosis a nivel de cerebelo. Y en realidad, algo que nos explicaba nuestro autor de nuestro curso, era que la tuberculosis sistémica, la tuberculosis que afecta a otros órganos, extrapulmonar, como quieras llamarlo, es la imitadora, porque te imita cualquier cuadro clínico. ¿Ah? Justamente había un caso clínico de tuberculosis cerebelosa. Tenía ataxia y otros tipos de afecciones. Y en algún momento llegamos a pensar acerca de neoplasia, ¿no? Una neoplasia a nivel del sistema nervioso central. Pero al final no era tuberculosis, porque en la lámina histológica se veía la formación de los granulomas y se podía diferenciar en realidad cuáles son las partes del granuloma. El granuloma tiene partes, pero ya siguiendo con lo que vendría a ser esta patogenia, pues básicamente tenemos que el granuloma se va a formar. El granuloma es un conjunto de células inmunitarias, tejido, que va a empezar a rodear al macrófago, que lo secuestra, que secuestra la bacteria. Entonces, el granuloma empieza a madurar, a madurar, a madurar, pero consigo los macrófagos, sobre todo alveolares. Los macrófagos, ya obviamente alveolares, de algún otro modo van a empezar a tener un cambio morfológico. ¿No? Van a tener un cambio morfológico que va a hacer de que tengan más grasita a nivel intracelular, más lípidos. ¿Pero por qué? Porque como tal, Mycobacterium tuberculosis tiene un mecanismo para variar lo que vendría a ser el ingreso y la salida de los lípidos del plasma sanguíneo. Entonces, estos macrófagos se empiezan a diferenciar en macrófagos espumosos, en macrófagos espumosos, ¿ya? En macrófagos espumosos, que son los que vemos en esta imagen, ¿ya? ¿Por qué están caracterizados? Pues básicamente por todos los macrófagos espumosos que pueden haber en todas las patologías, por goticas lipídicas acumuladas, ¿ya? Por gotículas lipídicas acumuladas. Ahora, como tal, esta alteración al metabolismo lipídico, además de promover la formación de estas células, también sustenta un nicho, un nicho adecuado, un nicho hospitalario para la bacteria. La bacteria está feliz ahí. Entonces, esta masita, esta masita de células macrófagas espumosas, va a empezar a formar el calcium del granuloma. Va a empezar a formar el calcium del granuloma. ¿Por qué digo que va a empezar? Porque no es solamente el único componente. También están las células necróticas acumuladas. También están lo que es los macrófagos espumosos propiamente y algunas enzimas, ¿no? Entonces va a empezar a generar el calcium, que es similar a queso, similar a queso. Ahora, algo importante que mencionar es de que se encontró de que el ácido micótico es uno de los, que es uno de los principales componentes lipídicos de la pared celular de la Mycobacterium, termina siendo esencial justamente no solamente para el crecimiento y la supervivencia microbacteriana, sino también para diferenciar a los macrófagos en células espumosas. Y obviamente, por ende, también el crecimiento y supervivencia bacteriana otra vez. ¿Ya? Pero en fin. Ahora, como tal, eh, este, este granuloma, ya con su calcium hecho, va a llegar a un punto en el cual, en una etapa tardía de la enfermedad, el núcleo caseoso o calcium se ablande. ¿Ya? Se ablanda y se produce lo que es cavitación. ¿Ya? Cavitación. Lo que conduce a lo que vendría a ser este escape, esta transmisión de estos bacilos, ¿no? De estos bacilos infecciosos que van a buscar generar una fase sintomática en la fase activa de lo que de la fase activa de esta enfermedad y otra vez repetir el ciclo, ¿no? Esto se da cuando hay un desbalance del sistema inmunitario en lo que vendría a ser Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Generalmente la principal causa de la reactivación de la tuberculosis se produce debido a una coinfección existente, valga la redundancia, por VIH. Por VIH, que es otro de los factores de riesgo que pueden contribuir a que una infección latente se convierta en una infección activa. Ya también podemos encontrar otros tipos de condiciones como la diabetes mellitus, la sepsis, las drogas, por ejemplo, que les mencionaba,
o hasta inclusive una neoplasia, ¿no? Ahora, como tal, eh, esta cavitación, estas lesiones cavitarias van a provocar un daño pulmonar, ¿ya? Van a provocar un daño pulmonar. Y algo más que decir es que este material gaseoso que quede libre va a también servir como una fuente fértil de nutrientes que vayan a hacer de que estos macrófagos puedan utilizarlo para lo que vendría a ser el crecimiento de la carga, ¿no? De la carga patogénica. Y como tal, cuando nosotros hablamos de la histología pulmonar, tenemos que hablar de los granulomas, ¿ya? De los granulomas ya morfológicamente hablando, que usualmente son descritos como algo separado, lo cual está mal, algo errado. ¿Por qué? Porque los tipos de granuloma que existen tienden a estar en orden, tienen un orden, ¿ya? Tenemos lo que son los granulomas sólidos, los granulomas necróticos y los granulomas gaseosos. Los granulomas sólidos generalmente son los que se forman en la etapa temprana, ¿ya? Y como tal dan un daño tisular, ¿ya? Si nosotros lo relacionamos con este esquema patogénico, el granuloma sólido se asocia a lo que es la etapa temprana de la enfermedad. La etapa temprana de la enfermedad, ¿ya? Como tal, se puede rodear de una pared fibrótica y carece de necrosis central. O sea, no encontramos el calcio todavía. Eso es el granuloma sólido, ¿ya? Ahora, cuando la enfermedad sigue su curso, este centro del granuloma se necrosa, formando el granuloma necrótico, ¿no? El granuloma gaseoso, el granuloma necrótico, disculpa, el granuloma necrótico. Y ya muy finalmente, cuando el centro necrótico se agranda y se licúa, genera ya como tal a lo que conocemos como granuloma gaseoso. Pero recuerden lo que les mencioné, la necrosis gaseosa como tal solamente es el centro, ¿ya? No es lo que vendría a ser toda la formación granulomatosa crónica, ¿no? Ahora, como tal, después tenemos a la necrosis grasa. La necrosis grasa hace básicamente alusión a la destrucción, como dice su nombre, de grasa, producto de que hay una liberación de lipasas pancreáticas, que va a ser dado por lo que vendría a ser un daño a nivel de las células acinares que se encuentran al interior del páncreas, y estas enzimas van a licuar las membranas de las células adiposas peritoneales y van a liberar de triglicéridos que van a ser escindidos, ¿no? Ahora, los ácidos grasos que se puedan producir en base a esta decisión van a generar un proceso que se llama saponificación, con lo que vendría a ser calcio, el calcio circundante, y van a formar estas áreas blancas que podemos ver acá, ¿no? Saponificación de la grasa. Después tenemos la necrosis fibrinoide. La necrosis fibrinoide no es más que un depósito de inmunocomplejos que se da a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? En las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, esta necrosis fibrinoide, ¿dónde la podemos encontrar? Por ejemplo, en una vasculitis, en unos problemas inmunológicos, ¿no? En la vasculitis, por ejemplo. Y finalmente llegamos al final de esta pequeña explicación. Vamos a la ronda de preguntas. De los siguientes microorganismos, ¿cuál se asocia más a la necrosis gangrenosa gaseosa? Tenemos a lo que vendría a ser 3, 2, 1, Clostridium perfringens. Recordemos que gaseosa es diferente de gaseosa, que básicamente predomina en el Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? La necrosis grasa, ¿qué proceso genera las áreas blanquecinas características? Lo acabo de mencionar, saponificación. Después tenemos, ¿cuál es el tipo de necrosis caracterizado por depósitos de inmunocomplejos? Facilito, fibrinoide. ¿Qué características histológicas? Me olvidé decirles, en lo que vendría a ser la necrosis fibrinoide, que se dan cuenta acá, tenemos básicamente una imagen rosa brillante y sobre todo amorfa, ¿ya? Esto de acá es lo que le da característica y en realidad el nombre de fibrinoide. Ahora, ¿qué características es el? Aquí está justo. Va a tener el amorfo rosa brillante en las paredes de los vasos, ¿no? En el contexto de una pancreatitis aguda severa, ¿cuál es el mecanismo molecular que lleva a la aparición de áreas blanquecinas en el peritoneo? 3, 2, 1, ya. Liberación de las lipasas que generan ácidos grasos, producto de la degradación de las membranas celulares de las células adiposas,
que se encuentran a nivel peritoneal, ¿no? Sí se mencionó. Después tenemos, ¿qué mecanismo explica la conservación temporal de la estructura celular de la necrosis coagulativa? Tiene que ver con el cese, ¿no? De la actividad de aquellas enzimas que tienden a, dañ- a- a dañar a la célula como tal, dañar la integridad de la célula. Entonces, ¿por qué se da? Por una activación de enzimática que retrasa la proteólisis. Caso clínico número uno. Un hombre de 67 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 consulta por dolor intenso en el pie derecho. De 4 días de evolución, el examen físico se observa piel arrugada, seca y un color negruzco. Ya está todo, ya, básicamente. El paciente refiere que no había notado la lesión hasta que empezó a doler. No hay fiebre ni signos de infección. Ni signos de infección. Se observa una línea de demarcación bien definida entre el tejido negruzco y tejido sano. ¿Qué características son? Necrosis gangrenosa y una necrosis gangrenosa. ¿Pero cuál? La seca, la necrosis gangrenosa seca. Recordemos que tienen una línea de demarcación, además de que tienen un menor tiempo de diseminación. Y básicamente esta línea de demarcación separa el tejido sano del tejido enfermo, ¿no? Cosa número 2. Una mujer de 43 años acude a emergencias con dolor abdominal intenso y vómitos persistentes. Tiene antecedentes de consumo excesivo de alcohol. Se realiza una tomografía que muestra inflamación pancreática severa. Durante la laparotomía exploratoria se observan zonas blanquecinas y firmes en el epiplon y el mesenterio. Ya tenemos tres cosas. Epiplon y mesenterio, inflamación pancreática. Se sospecha de liberación enzimática desde el páncreas hacia el peritoneo. ¿Qué tipo de necrosis? Facilito, ¿no? Necrosis grasa. Necrosis grasa. Ya por lo últimamente explicado. Y bueno, llegamos al final de este video. Espero que les haya servido de algo. Y conmigo será hasta en otra oportunidad. Muchas gracias.